Nunca imaginé compartir esto, pero la vida tiene una forma de arrastrarte a lo inesperado. Mi nombre es Sofía, y tengo 48 años. He sido madre soltera desde que tengo memoria, criando a mi hijo Mateo sola. Él tiene 25 ahora, y siempre hemos sido muy cercanos. Solo nosotros dos navegando los altibajos de la vida juntos. Una noche, sucedió algo que todavía no sé cómo explicar. Mateo había estado trabajando duro y estudiando hasta tarde, y se veía exhausto. Dijo que no se sentía bien. Le dije que podía acostarse en mi cama un rato para descansar. Era una de esas noches frías en las que la casa se sentía más helada de lo normal, así que lo arropé con una manta gruesa. Al principio, se sintió normal, solo una madre asegurándose de que su hijo estuviera cómodo. Pero mientras me sentaba junto a él, Mateo se acercó, acurrucándose bajo la manta como si buscara calor. Me rodeó con sus brazos, atrayéndome suavemente, de una manera que me recordó a cuando era más joven. Al principio no le di mucha importancia. Pensé que solo necesitaba algo de consuelo, así que lo dejé ser. Su calor contra mí, su respiración constante, todo se sintió extrañamente reconfortante. Mientras se relajaba, podía sentir que su respiración se ralentizaba, como si se estuviera quedando dormido. La habitación estaba tan silenciosa que podía escuchar los latidos de mi corazón, resonando en la quietud. Me quedé allí inmóvil, sin querer perturbarlo, diciéndome que esto era simplemente una madre dándole a su hijo la tranquilidad que necesitaba. Pero luego, después de un tiempo, Mateo se movió de nuevo, acercándose aún más bajo la manta. Su brazo se apretó a mi alrededor y me quedé paralizada por un momento, sin saber cómo reaccionar. Una parte de mí quería apartarme, decir algo ligero para romper la tensión, pero otra parte de mí permaneció quieta. Había algo en el aire, una tensión tácita que no podía nombrar, y me sentí atrapada en el momento, sin saber qué pensar o sentir. Luego, inesperadamente, sentí algo duro debajo de la manta. Mi corazón comenzó a acelerarse. Intenté mantener la calma, convenciéndome de que no era nada, que él ni siquiera se daba cuenta, pero a medida que pasaban los minutos, mis pensamientos se agitaban de maneras que no esperaba. El calor entre nosotros pareció aumentar y me encontré atrapada en una extraña mezcla de emociones. Confusión, incomodidad y una energía nerviosa que dificultaba la respiración. Mateo permaneció cerca, su respiración constante, pero el silencio en la habitación se sentía pesado, oprimiéndome. Quería moverme, crear algo de distancia, pero las palabras para excusarme no salían. Luego, se movió ligeramente, levantando la cabeza para mirarme. Sus ojos tenían una expresión que no podía descifrar. Suave, curiosa, pero firme. Me hizo sentir reconfortada y extrañamente incómoda. No dijo nada, pero su mirada parecía preguntar si todo estaba bien. Forcé una pequeña sonrisa con la esperanza de que disolviera la extraña tensión, pero solo hizo que el silencio se sintiera más fuerte. Su mano descansó ligeramente sobre mi brazo, sus dedos rozando mi piel distraídamente. Era algo tan pequeño, tan sutil, pero se sintió eléctrico. Cada movimiento suave enviaba chispas por mi cuerpo que no podía ignorar. Intenté mantener mi respiración constante, esperando que no notara lo rápido que latía mi corazón. No sabía qué hacer o cómo responder. Me quedé allí, en la tranquila intensidad del momento, sintiéndome completamente enredada en la conexión entre nosotros. No era algo que pudiera explicar, simplemente estaba allí, tácito e imposible de ignorar. Me dije que esto era solo una madre consolando a su hijo, nada más, pero en la tranquilidad, con solo nosotros dos bajo la manta, mis pensamientos giraban de maneras que no podía controlar. Era mi hijo, pero allí, tan cerca, sentí algo más profundo,
Una conexión que no entendía completamente. Una mezcla de confusión y calidez me mantenía inmóvil, haciendo imposible apartarme. Mateo no pareció notar mi confusión interior. Se quedó a mi lado, su mano moviéndose suavemente sobre mi brazo, como si esta cercanía fuera completamente natural. Su respiración era constante, sus ojos cerrados de nuevo, y por un momento me pregunté si se había quedado dormido. Luego, su mano se movió, subiendo lentamente por mi brazo, enviándome un escalofrío. Abrió los ojos, mirándome directamente y me quedé paralizada. Su mirada contenía una pregunta, como si estuviera preguntando si esto estaba bien, si sentía la misma atracción extraña que él. Susurré su nombre, mi voz apenas audible. Quería detener esto, crear distancia, pero no parecía poder moverme. La tensión en el aire era palpable, como una tormenta construyéndose silenciosamente y ninguno de los dos habló. El silencio estaba cargado de palabras no dichas, de sentimientos que ninguno de los dos podía articular. Luego, como si fuera lo más natural del mundo, se inclinó más cerca. Mi corazón latía con fuerza, mi mente corría con pensamientos contradictorios, pero no pude apartarme. Me sentí dividida, atrapada entre mi papel como su madre y las emociones desconocidas que habían surgido. Cuando su rostro se acercó al mío, mi respiración se detuvo, y todo pensamiento racional se desvaneció, dejando solo ese momento. La mano de Mateo descansó suavemente sobre mi hombro, sus dedos deteniéndose como si él también estuviera dudando. El mundo exterior pareció desvanecerse, dejando solo la calidez de su presencia y el ritmo constante de su respiración. Cerré los ojos, tratando de calmar el caos en mi mente. Me dije que me alejara, que terminara con la cercanía que se sentía a la vez abrumadora y confusa, pero luego, su mano rozó suavemente un mechón de pelo de mi cara. Era un gesto tan pequeño y cariñoso, pero envió un dolor profundo por mi pecho, provocando sentimientos que no podía explicar. Cuando abrí los ojos, los suyos estaban fijos en los míos, llenos de una suavidad que no había visto antes. Su rostro estaba tan cerca que podía ver cada detalle. Las tenues pecas en su nariz, la curva de sus labios, la forma en que su mirada buscaba la mía. Había vulnerabilidad en su expresión que reflejaba la mía, y podía ver que él estaba tan perdido en este momento como yo. Nos quedamos allí, suspendidos en la quietud, como si el tiempo mismo se hubiera detenido. Mi mente corría con preguntas, dudas y confusión, pero mi cuerpo se negaba a moverse. Me sentía atraída hacia él, esta persona que había criado, pero en ese momento se sentía como alguien completamente nuevo para mí. Justo cuando pensaba que permaneceríamos congelados en esa extraña y frágil conexión para siempre, Mateo se apartó ligeramente, rompiendo el hechizo. Desvió la mirada, sus mejillas teñidas de color, y soltó una risa temblorosa, frotándose la nuca. El movimiento repentino me devolvió a la realidad y me di cuenta de lo cerca que habíamos estado. Respiré hondo, tratando de calmar la avalancha de emociones que se arremolinaban dentro de mí. «Lo siento, mamá», dijo suavemente, su voz teñida de incertidumbre. No quise que las cosas se pusieran raras. Evitó mi mirada, sus palabras vacilantes como si estuviera luchando con la misma confusión que yo. Quería consolarlo, asegurarle que todo estaba bien, pero las palabras se quedaron atascadas en mi garganta. Por primera vez en años, me sentí incómoda cerca de mi propio hijo. Finalmente extendí la mano, apoyándola en su hombro. Le di una pequeña sonrisa tranquilizadora, esperando que aliviara la tensión entre nosotros. «Está bien, Mateo», dije, mi voz suave y firme, aunque mi corazón todavía latía con fuerza. «Es solo que, bueno, hemos estado solos durante tanto tiempo. Probablemente ambos nos sintamos un poco perdidos». Asintió,
un atisbo de alivio pasando por sus ojos. La tensión en la habitación comenzó a desvanecerse. El peso pesado entre nosotros se aligeró ligeramente hasta que sonó el timbre. El sonido repentino nos sacudió a ambos, devolviéndonos al presente como una ráfaga de viento. Rápidamente me puse de pie, agradecida por la interrupción. Mis piernas se sentían inestables mientras me dirigía a la puerta, tratando de recomponerme y calmar la tormenta de emociones que se arremolinaban en mi interior. Cuando la abrí, nuestro vecino, Daniel, estaba parado allí, su sonrisa fácil y familiar iluminando su rostro. Daniel siempre había sido amigable, el tipo de vecino que se ofrecía a palear la nieve o echar una mano cuando las cosas necesitaban arreglarse. Pero esta noche había algo en la forma en que sus ojos se demoraban en mí que se sentía diferente. «Hola, Sofía», dijo cálidamente. «Pensé en pasar a ver si necesitabas algo con el clima más frío. Puedo ayudar si hay algún problema con la calefacción o cualquier otra cosa». Sus palabras fueron casuales, pero su tono fue amable, y sentí una ola de alivio que me inundó, conectándome a tierra por primera vez en lo que parecieron horas. «Gracias, Daniel», respondí, sonriendo, mi voz firme ahora. «En realidad, la casa ha estado un poco fría últimamente. Lo agradecería». Mientras Daniel entraba, vi a Mateo esperando en el pasillo, su expresión ilegible. No dijo una palabra, pero la forma en que nos observaba llenó el aire con un nuevo tipo de tensión. Lo miré, y por un segundo pensé que vi algo parpadear en sus ojos, algo casi como celos, pero se desvaneció tan rápido como apareció. El pensamiento me inquietó, dejándome preguntándome si había algo más en su silencio de lo que quería admitir. Daniel se movió por la casa revisando el calentador y charlando conmigo mientras trabajaba. Hablamos sobre el clima, el vecindario, las cosas de siempre, pero no pude sacudirme la conciencia de la presencia de Mateo. Se quedó en silencio, cerca, su mirada fija en nosotros. Su intensidad añadió un filo a la habitación, como una pregunta tácita en el aire. Me sentí dividida, atrapada entre el deseo de facilitar la amabilidad de Daniel y ser hiperconsciente de Mateo, con sus ojos siguiendo cada movimiento. Después de unos minutos, Daniel se volvió hacia mí con su sonrisa cálida habitual. «Todo se ve bien, Sofía, pero si surge algo, no dudes en llamar». «Gracias, Daniel», dije sinceramente, acompañándolo hasta la puerta. Mientras la cerraba tras él, el silencio que llenó la casa se sintió más pesado que antes. Cuando me di la vuelta, Mateo todavía estaba parado allí, con los brazos cruzados y su expresión seria. «¿Estás bien, Mateo?» «Component placement», pregunté suavemente, tratando de leer lo que pasaba por su cabeza. Se encogió de hombros mirando al suelo. «Sí, estoy bien. Solo que no esperaba que Daniel pasara. Eso es todo». Quería decir más, para tender un puente sobre la extraña brecha entre nosotros, pero antes de que pudiera hacerlo, pasó junto a mí y caminó hacia su habitación. La puerta se cerró suavemente tras él, dejándome allí con una extraña mezcla de alivio, confusión y algo mucho más difícil de nombrar. Una sensación persistente de algo inacabado. Miré su puerta, mis pensamientos girando. El dolor en mi pecho era difícil de definir. Una mezcla de culpa, anhelo y preguntas que no sabía cómo responder. Me di la vuelta y me dirigí a mi habitación. Sentada en el borde de la cama, los acontecimientos de la noche pasaban una y otra vez por mi mente. La cercanía que Mateo y yo habíamos compartido, la forma en que sus ojos se demoraban cuando Daniel estaba allí, y la tensión que parecía crecer con cada momento que pasaba. No podía ignorarlo para siempre, pero tampoco sabía cómo enfrentarlo. Justo entonces, un suave golpe en mi puerta interrumpió mis pensamientos. Mi corazón dio un vuelco preguntándome si era Mateo. «Adelante»,
dije, tratando de mantener mi voz firme. La puerta se abrió, y allí estaba él, de pie en el umbral con una expresión que no podía descifrar. Entró en silencio, cerrando la puerta tras él, y se sentó a mi lado en el borde de la cama. Durante un momento, ninguno de los dos habló. El silencio entre nosotros era denso, con todas las cosas que no se habían dicho, un peso que ambos parecíamos sentir, pero no sabíamos cómo levantar. «Mamá», comenzó finalmente, su voz baja, casi un susurro. «No sé qué está pasando. Lo siento si hice que las cosas se pusieran raras antes. Yo solo...» Su voz se apagó. Sus palabras vacilaron mientras miraba sus manos, moviéndolas nerviosamente. Extendí la mano y puse la mía sobre la suya, dándole un suave apretón con la esperanza de aliviar la tensión. «Mateo, está bien», dije suavemente. «Tal vez ambos nos sintamos un poco perdidos ahora mismo. Hemos estado solos durante tanto tiempo y, a veces, eso puede hacer que las cosas sean confusas». Asintió lentamente, su mirada todavía fija en sus manos. Luego me miró, con los ojos llenos de emociones que no podía descifrar. Tristeza, confusión y algo más que se sentía casi vulnerable. «Yo...», comenzó, su voz temblando ligeramente, como si no estuviera seguro de si terminar el pensamiento. No sabía qué decir. Mi propio corazón dolía con la misma confusión, y por un momento consideré abrazarlo, decirle que todo estaría bien, que lo resolveríamos juntos. Pero dudé, sin estar segura de si eso ayudaría o haría las cosas aún más complicadas. Así que, en lugar de eso, permanecí quieta, dejando que el silencio hablara por nosotros dos. Finalmente respiré hondo, recomponiéndome, y lo miré directamente a los ojos. «Mateo», dije suavemente. «Tal vez solo necesitemos dar un paso atrás, darnos tiempo para pensar en todo. Está bien sentirse cerca, pero también está bien necesitar espacio para resolver las cosas». Mi voz era tranquila, pero por dentro sentía como si estuviera navegando en aguas desconocidas, sin estar segura de si estaba diciendo lo correcto. Asintió de nuevo, más lentamente esta vez, y luego, para mi sorpresa, apoyó la cabeza en mi hombro. Fue un gesto que se sintió tan familiar como los días en que era más joven y venía a mí en busca de consuelo después de un día difícil. El peso de su cabeza contra mí trajo una avalancha de calidez y nostalgia, incluso cuando esa tensión tácita persistió bajo la superficie. Sin pensarlo, lo rodeé con mi brazo, abrazándolo de una manera que se sintió a la vez protectora e incierta. Era un gesto reconfortante, uno que me recordó nuestro vínculo, incluso si ahora tenía un borde que no podía ignorar por completo. Por primera vez en mucho tiempo, sentí una pequeña sensación de paz. Tal vez no necesitábamos tener todas las respuestas ahora mismo. Tal vez era suficiente con sentarnos juntos, tomándolo un paso a la vez, sin importar lo complicadas que parecieran las cosas. Mientras nos sentábamos en silencio, aferrándonos el uno al otro, me permití creer por un momento que esta cercanía podría de alguna manera superar la confusión entre nosotros. Pero en el fondo, sabía que no era tan simple. La calidez entre nosotros era reconfortante, sí, pero también inquietante, como una sensación que se encontraba justo debajo de la superficie, esperando a salir. Y aunque nos quedamos así, tan quietos y tranquilos como la habitación que nos rodeaba, sabía que este no era el final de la historia. Había cosas que ambos sentíamos, cosas que aún no podíamos nombrar y no permanecerían ocultas para siempre. Después de un rato, Mateo levantó la cabeza y me miró, con el rostro serio. «Mamá, no sé qué hacer con estos sentimientos. No quiero que las cosas sean más difíciles para nosotros, pero tampoco puedo ignorarlos». Sus palabras quedaron suspendidas en el aire, como una pregunta que no se atrevía a hacer en voz alta. Tragué. Mi mente corría mientras buscaba qué decir,
pero justo cuando abrí la boca, hubo otro golpe en la puerta. Ambos saltamos, sobresaltados, y nos miramos, tomados por sorpresa. El golpe fue firme, casi urgente, como si quien estuviera al otro lado supiera que algo estaba pasando. Sintiendo una repentina oleada de nerviosismo, me levanté y abrí la puerta. Daniel estaba allí de nuevo, con cara de preocupación. «Sofía, siento molestarte. Solo pensé que, bueno, quería ver si todo estaba bien. Parecías un poco rara antes». Miré a Mateo, que nos observaba de cerca, su rostro inexpresivo. Intenté mantener mi voz firme mientras respondía. «Gracias, Daniel, pero estamos bien, solo pasando una noche tranquila». Daniel me miró, y luego pasó a Mateo, su mirada pensativa. «De acuerdo, pero recuerda que estoy justo al lado si necesitas algo». Después de que se fue, cerré la puerta y me volví hacia Mateo, que todavía me estaba observando con esa misma intensidad. Se levantó y caminó lentamente hacia mí, y sentí que mi corazón se aceleraba de nuevo. El aire entre nosotros estaba cargado de todo lo que no se había dicho, pero justo cuando me alcanzó, se detuvo. Su expresión cambió como si estuviera luchando consigo mismo. «Tal vez no deberíamos forzar esto, mamá», dijo en voz baja. Su voz temblaba. «Tal vez necesitemos tiempo». Asentí. Mi corazón dolía con los mismos sentimientos conflictivos. «Tienes razón, Mateo. Ambos necesitamos pensar en todo. No apresuremos esto». Él también asintió y nos quedamos allí, cerca pero cautelosos, como si estuviéramos al borde de algo que no podíamos controlar. Era un final, pero también un comienzo, algo que no podíamos definir muy bien. Y mientras él se alejaba a su habitación, me preguntaba qué nos deparaba el futuro. Si les gustaría escuchar el resto de nuestra historia, háganoslo saber en los comentarios a continuación y compartiremos lo que sucede después en la segunda parte.